¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro canal Les Habla Sin Mentiras. Ustedes saben que hace pocos días atrás se presentó la Asamblea Anual de Fede Cámaras, Cámara de Empresarios acá en Venezuela, y fue la vicepresidenta. Eso trajo mucha polémica porque este es un país dividido. Entonces, en esa reunión salió a la luz una carta de un prelado, del actual canciller del Vaticano, Pietro Parolin. Y esa carta la leyó otro cura en esa asamblea. Y lo que le hacía era tirar candela al gobierno. ¿Qué pasa? Que no pasó 24 horas para que el presidente de Venezuela reaccionara y haya perdido prácticamente los papeles contestándole a Pietro Parolin. Pero ¿qué decía esa famosa carta que leyó Parolin en esa asamblea de empresarios donde estuvo la vicepresidenta? Bien, Pietro Parolin planteaba 3 puntos. El primero prácticamente dejaba entrever que hubiese elecciones anticipadas, es decir, elecciones presidenciales, soluciones concretas en un periodo limitado de tiempo, elecciones. Tarde o temprano habrá una explosión, decía Parolin. No habrá recursos policiales o de inteligencia que pueda asegurar la tranquilidad de los venezolanos. Tercer punto, tercera estaca contra Maduro, contra el partido de gobierno. Bien, bien. Vamos a escuchar ahora la reacción del gobierno de Venezuela en la voz de su presidente. Adelante. Un compendio de odios, de veneno, de rencillas, de casquillo, de cinismo. Una carta verdaderamente llena de odio, de desastre nacional. La carta de Pietro Parolin. Una cosa rara, que el secretario de Estado del Vaticano mande una carta a la Asamblea General de Fede Cámara. ¿Qué tiene que ver el canciller del Vaticano con la asamblea de una organización empresarial venezolana? Pregunto yo, ¿qué tiene que ver? Explícalo, Pietro Parolini. Bien, esa es la voz de Maduro. ¿Por qué Maduro está alterado contra Parolin? Y Maduro se pregunta allí, ¿qué tiene que ver el Vaticano con una organización privada y mandar una carta llena de cinismo? Se pregunta Maduro. Ahora yo le pregunto, yo, sin mentiras, les pregunto a todos ustedes, ¿han visto a la iglesia o a la cúpula de la iglesia? Si alguno de ustedes, repito, si alguno de ustedes latinoamericanos y venezolanos han visto a la cúpula de la iglesia en su país involucrarse con los sectores más desfavorecidos, con los más pobres, con los más humildes, o en su defecto la han visto con los que tienen el poder, con los que tienen el dinero, con los que gobiernan, con los golpes de Estado? ¿Con quién han visto? ¿De qué lado está la iglesia en su país? Dígamelo, hágamelo saber, sea usted ateo, musulmán, lo que sea, católico, apostólico, romano, lo que sea. Bien. ¿Tú sabes por qué Parolin escribe esa carta? Pietro Parolin hace 3 semanas se reunió con Tony Blinken, el canciller del país poderoso, y por supuesto allí tuvo que haber ese tipo de conversación, porque Parolin representa a la extrema derecha en Venezuela, siempre lo ha sido, desde que él estuvo aquí en Venezuela. Parolin estuvo en Venezuela entre agosto de 2009 a octubre de 2013 y reconoce muy bien Latinoamérica y siempre ha estado del lado de los gobiernos de extrema derecha. Y no es la primera vez que se refiere al tema de Venezuela. En 2017, 2016 pedía elecciones. En 2017 el Vaticano hasta se atrevió a decir paren la constituyente. Es decir, para mí, para este servidor, periodista, sin mentiras, este señor Parolin no es un interlocutor válido, porque siempre ha estado a favor del G4,
o de la oposición extrema. No es un hombre que sea imparcial, neutral. Y eso lo saco de sus cartas, de sus insinuaciones, de sus opiniones, porque es un hombre que le gusta meter la cizaña durísimo contra el país, contra Venezuela. Entonces nosotros tenemos que estar claros aquí en este país. Si tú ves una persona que está hablando a favor del diálogo y todo eso, tú tienes que buscar lo más ecuánime y lo más equilibrado posible. No puedes estar a favor del gobierno, no puedes estar a favor de la oposición, porque eso desnaturaliza el proceso que tú quieres llevar. Y aquí los venezolanos estamos cansados de estos prelados, de esta cúpula de la iglesia, que ha estado con Pedro Carmona Tanga, que ha estado en todos los golpes empresariales, políticos, que se han dado aquí en Venezuela, han estado activando eso, porque la iglesia no quiere nada con los pobres. La iglesia le gusta la plata, pura y dura. No quiere nada con gobiernos de izquierda, con gobiernos comunistas, con gobiernos socialistas, con gobiernos del centro, con gobiernos que busquen la igualdad, que busquen la aproximación social, que busquen la movilidad y la escala social. No quiere nada con eso. Todo lo que quiere son gobiernos que los represente en la plata. Por eso es que el Vaticano es uno de los países más, la Ciudad del Vaticano es uno de esos países más ricos y más pequeños del mundo. Porque ellos no agarran esa plata para los pobres, pues. Y por eso el gobierno de Venezuela reacciona como reaccionó. ¿Por qué? Porque esto no tiene una cosa nada que ver con la otra. Ya hay un diálogo aquí sembrado en Venezuela. Y vamos a elecciones, a megas elecciones, y después vendrá el referéndum, y si recogen la firma vamos a referéndum, y si sigue ganando el gobierno Maduro, lo que sea, vamos a esperarnos hasta el 2024 cuando haya nuevas elecciones. Aquí no hay que estar adelantando elecciones, porque esa es la agenda del paralelo, la agenda del G4, la agenda trumpista, y esa agenda feneció en diciembre pasado. Estamos montados en otra agenda, que es la ruta electoral, por donde tienen que meterse todos los políticos en Venezuela, porque el que manda aquí no es Parolín, no es Maduro, no es el G4, el que manda aquí es el pueblo, con los votos. Le dejo esto hasta aquí para que ustedes manden sus puntos de vista, orientaciones al respecto, si está o no está de acuerdo con lo que dijo Pietro Parolín en su carta. Muchas gracias y será hasta la próxima.